única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, todo. Eres fuerte, fuerte. Tú eres todo, todo. Eres fuerte y no hay nadie como tú. Buenas noches, hermanos de las tres iglesias de Honduras y nuestros hermanos de Puerto Barrios, también Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, contento, va para allá otro miércoles, rápido, ¿no? Rápido pasa el tiempo, estamos bien contentos de poder compartir con los hermanos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus vidas también, para poder conocer más de Dios. Sí, ya tenemos 6 meses de este año y hoy vamos a presentar el tema que es el amor de Dios. Es especial y es uno de los atributos más difíciles de exponer de los que son los atributos de Dios. Y fíjate que hemos estado hablando, si ustedes ven, hermanos, hemos ido desarrollando varios atributos de Dios. Ya hemos hablado de la importancia de conocer acerca de Dios. Yo solamente puedo estar seguro de mi fe si yo conozco a Dios. Y tengo que saber cómo es mi Dios, al Dios al que sirvo, al Dios al que he entregado mi vida. Si usted es un hermano ya viejito en la fe, tal vez, yo sí le digo, o sea, también nunca es tarde para poder seguir conociendo a Dios. Nunca va a conocerlo lo suficiente. Así que aprovechemos, hemos hablado acerca de la ira de Dios, hablamos acerca de ese atributo también que está conectado con su amor, hablamos también acerca de la gracia de Dios, vimos gracia común, gracia salvadora. Yo sé que a veces puede ser mucho que digerir para algunos, pero es importante, hermanos, que entendamos, que podamos tener cada vez más solidez y más claridad en lo que entendemos de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar del amor. Y me encanta este tema porque es un tema, como decía ahí papá, no es fácil, porque a veces las personas ven el amor muy humano, de una forma muy humana. Y hoy vamos a tener una conversación con un invitado, pero muy especial, que ya se los voy a presentar.
Ah, papá, ¿qué pensás? Claro que sí, claro que sí. Y fíjate que hemos venido en ese proceso que llevamos, por eso ya llevamos 6 meses, de los atributos, cómo ha sido. Y me he encontrado algunas personas que me han dicho que se han interesado mucho cuando hablamos de la santidad, de la ira de Dios, de la gracia, que Sí. son temas que generalmente no los eh, comentamos normalmente en nuestros domingos evangelísticos. Y hoy, que es un tema muy especial, que es lo que es el amor de Dios. Sí, sí, fíjate. Bueno, yo estuve hace poco con los hermanos en Tegucigalpa y muchas gracias por su hospitalidad, por su servicio, por su amor a Dios, por su ejemplo. Fue muy especial. Gracias por los comentarios. Recibí una muy buena retroalimentación también de los miércoles de enseñanza. Hasta me estaban molestando porque Wilfredo, como típico Wilfredo, saludos mi querido Will, eh, decía, hemos traído al hombre del Facebook, decía. Entonces, bueno, ahí estaba, pues ya, si no me conocía, hermano, pues ahí me conoció Sí, y pues muy, muy contento. Hoy el invitado, lo voy a presentar ya, es un invitado muy especial, alguien que tiene una conexión especial con Centroamérica también. Él fue bautizado el 9 de febrero de 1990, hermano. Mire bien, desde 1990, pertenece actualmente a la Iglesia de Cristo en México, está casado, tiene por 30 años ya casado, tiene 3 hijos de 27, 25, 21 años, cada uno ya adultos de profesión. Él es ingeniero agrónomo en producción y él es un evangelista para nuestras iglesias en México y Centroamérica y ha desempeñado diferentes roles. O sea, desde hace 31 años es ministro. Es decir, imagínense, hermanos, de 31 años, algunos de los que nos están viendo ni habían nacido y este hombre ya era un ministro, pues ya estaba sirviendo para la gloria de Dios. Eh, ha servido en Iglesia de Cristo en México como líder de región, ha participado en las misiones a Colombia como apoyo, también ha estado en la iglesia en Miami, fue evangelista y líder principal de la iglesia de Guatemala. Por eso yo sé, si algún hermano en Guatemala nos está viendo, ya más o menos va a saber quién es. Allá estuvo en Guatemala por los años 98, 99, creo que hasta principios del 2000, yo me acuerdo, antes de que Héctor se fuera ya a Guatemala. También estuvo discipulando iglesias en Centroamérica, o sea que está bien conectado con nosotros. Pues es evangelista de la parte norte, estuvo sirviendo también en la parte norte de México, en la parte de Monterrey, como evangelista durante 16 años, evangelista principal en la iglesia en Monterrey, y actualmente pues sirve como evangelista en la iglesia, en la iglesia de México, en la región Izcali. También ha estado en ministerios especiales de artes, con producción de obras, ministerio familiar en Monterrey, o sea, es bastante. La verdad que tenemos un hermano muy especial y hoy queremos que nos comparta pues acerca de su vida y su visión principal, su sueño, digamos, como ministro, es seguir entrenando a la siguiente generación de ministros en las iglesias y apoyar en el crecimiento espiritual y evangelístico de las iglesias más jóvenes que tienen poco crecimiento. Entonces, damos la bienvenida, Mariela. Bueno, también saludamos a Mariela, que siempre está en la producción y la edición acá desde el trabajo. Entonces, Mariela, por favor, haznos los honores para que puedan ver a nuestro invitado. Bienvenido, Roberto Arroyo Prado. Pardo. bienvenido. Pardo, Prado. Ya le cambié el nombre. Ya me cambiaste el nombre. Está bien, Sí. está bien. Pardo. No, pues un privilegio, hermanos. Me siento sumamente agradecido, privilegiado de poderme conectar una vez más con ustedes. Gracias por el trabajo que están haciendo, porque esto es increíble en estos tiempos tan difíciles. Estas conexiones son increíbles y yo les agradezco mucho por lo que he estado viendo que han hecho y el trabajo, porque no es nada sencillo. A todos ustedes, todo el equipo que Gracias. trabaja en esta producción. Pero bueno, principalmente muy agradecido por la invitación. Como les digo, siempre Centroamérica tendrá un lugar muy grande en mi corazón porque esta región me ha transformado, me ha cambiado y me siento muy dichoso de poder compartir con ustedes este tiempo. Sí. Muchas Bueno, y gracias, también, Roberto. ¿sabes? Sí. Con Roberto somos compañeros también, estamos juntos sacando la maestría en estudios bíblicos en Rocky Mountain, entonces estamos bien contentos de poder ser compañeros también con Roberto. Él sigue preparándose, aún con tanta experiencia como ministro, pues él quiere seguir en esto también y me anima, Roberto, que podamos tenerte con nosotros esta noche.
Sí, es muy Gracias. especial, Roberto. También tu vida familiar. Saludos hasta México a tu familia. Eh, Sin embargo, para poder comenzar, antes de comenzar, creo que vamos a orar para poner en manos de Dios este Amén. tiempo especial que vamos a tener. Así que acompáñenme a orar para que Dios se quede con nosotros. Buenas noches, Señor y Padre Celestial. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Que tú has hecho en nuestras vidas y en especial en la vida de nuestro invitado Roberto Arroyo. Padre, dale ese entendimiento necesario, ese amor que tú nos has dado a cada uno de nosotros para que lo podamos compartir con nuestras iglesias en Honduras, incluyendo, Señor, la de Puerto Barrios en Guatemala, que son hermanos muy queridos que siempre los tenemos en nuestro corazón. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y por este canal que hoy nos permite invitar a personas de mucha experiencia, muy preparados, que nos van a poder ayudar a ser más fuertes en nuestra fe. Gracias nuevamente, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oramos todas estas cosas. Amén. 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 Gracias, papá. Bueno, y sí, vamos a entrar en materia, aprovechar a nuestro invitado al máximo, como es, a sacarle el jugo, decimos acá, no sé si dicen lo mismo Sí. en México. Bueno, Roberto, Primera de Juan 4:8 dice una declaración teológica importante: Dios es amor, ¿sí? Y ese es un concepto que, como lo anunciamos al comienzo, ha sido muy malentendido también, porque lo humanizamos y queremos volver a Dios como nosotros, la idea que cada quien tiene acerca del amor. Entonces nos gustaría que nos hablaras acerca de esta afirmación. ¿Qué representa este versículo tan importante, esta afirmación teológica acerca de que Dios es amor? Y cómo es que se ha malentendido por grupos religiosos, grupos seculares, este concepto que los ha alejado, la verdad, de poder conocer verdaderamente qué representa esta afirmación. Entonces, son todos tuyos, la audiencia. Gracias, muchas gracias. Gracias a todas las iglesias de Honduras y todos los hermanos que se conectan. Pues primeramente es un tema muy difícil, es un tema muy malentendido en el mundo religioso principalmente, en el secular también. Y yo creo que aún nosotros mismos en nuestra vida cristiana vamos a ir aprendiendo y realmente vamos a saber exactamente cuando lleguemos al cielo. Pero creo que sí es muy importante poder entender esto. Bueno, antes que nada, antes de contestar la pregunta, creo que es importante entender quién la escribió, de dónde viene. Primera de Juan 4:8, obviamente viene del apóstol Juan, el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo. Y tenemos que ver quién era el autor, quién escribió esto, porque era completamente diferente al que se nos presenta, que era en su vida pasada. Él era impetuoso, era ambicioso, era celoso, tenía un carácter volátil, era agresivo, y sin duda nosotros lo conocemos como el apóstol del amor, ¿no? Pero es impresionante pensar quién era, de dónde venía. Y esa es una de las... inmediatamente nosotros al pensar en Juan pensamos en alguien amoroso, o sea, pensamos en un hombre transformado en el amor completamente. Esta fue una cualidad que Juan aprendió precisamente de Cristo al conocer y entender la esencia misma de Jesús. Jesús en su forma humana le mostró al Padre en toda su esencia. Así es como Juan lo describe en sus escritos. Entonces, creo que es importante, sería bueno estudiar un poco de Juan para poder entender todo esto, pero necesitamos, siempre que estudiemos la Biblia, necesitamos recordar que no podemos leer la Biblia en un versículo. Tenemos que aprender a leer la Biblia en todo su contexto, en todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Y yo creo que esto es algo muy importante para poder empezar a hablar un poquito de Primera de Juan 4:8, porque ¿qué dice este versículo? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros leemos simplemente el versículo y no entendemos todo el contexto, no solo de la primera carta de Juan, pero entender todo el contexto de toda la Biblia, no podemos darle un significado correcto. Por eso es muy importante estudiar la Biblia. Juan aprendió el verdadero amor al conocer y entender la esencia
de Dios. Me anima muchísimo este tema que están tratando, que estamos tratando aquí, que los Eduardos han estado tratando, perdón, voy a decir los Eduardos para que los identifiquemos papá e hijo, ¿verdad? Pero porque es increíble cuando uno estudia los atributos de Dios y tristemente a veces los empezamos a estudiar muy tarde en nuestra vida cristiana, cuando es de las primeras cosas que deberíamos de estudiar, conocer profundamente a nuestro Dios para poder comprender todo lo que la Biblia nos enseña y poder entender realmente cuál es el concepto correcto que Dios quiere darnos siempre a cada una de las escrituras. Entonces, tenemos que entender que Juan aprendió ese amor verdadero al conocer y entender quién era Dios, quién era su esencia. Esta declaración tiene que ser interpretada, obviamente, a la luz de otras afirmaciones que mismo Juan hace, que mismo Juan enseña. Juan dijo también que Dios es espíritu. Juan dijo que Dios es luz. Juan dijo que Dios es amor. Si vamos a la Biblia, en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, el pasaje muy conocido de la samaritana, el encuentro con la samaritana que escribió, dice, Dios es espíritu. Entonces, al entender uno de los atributos, entender quién es Dios, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene materia, no puede estar, Dios puede estar en todos lados, no hay limitante en espacio. Entonces, el amor de Dios, que es espíritu, no es algo caprichoso o algo que cambia como nosotros. Tristemente, nosotros pensamos mucho como nosotros vemos el amor, pero lo necesitamos entender de quién es. También en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, él escribe y dice, Dios es luz. Muchos cristianos del primer siglo, por las luchas que estaban teniendo y también por la cultura y las ciudades donde vivían, estaban perdiendo la realidad de su moralidad. Muchos estaban luchando con tentaciones mundanas. Entonces, cuando Juan afirma que Dios es luz, habla de otra cualidad, otro atributo de nuestro Dios, acerca de la pureza, acerca de la santidad. Ya estudiaron este tema, acerca de que Dios es santo. Uno de los atributos más increíbles es la santidad. Dios no es oscuridad, que es perversidad, que es falta de moral, que es inequidad. Juan expresa que andar en la luz es procurar ser como Dios en santidad y justicia. Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes atributos que Dios tiene, nos damos cuenta que el amor es un atributo de Dios. El amor es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios. Es uno de los atributos como la santidad, como la justicia, como la fidelidad, como la verdad, puesto que Él es inmutable, actúa conforme a su propia esencia. Y eso es lo más increíble. Dios no suspende ningún atributo por ejercer otro. No quiere decir que cambia de atributos o que cambia de forma de ser. Dios es la esencia, son todos estos atributos y todos los practica y todos los hace, todos los vemos en una sola forma, en lo que es Dios. Entonces, a partir de los atributos conocidos de Dios, podemos aprender mucho acerca de su amor. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Todos sus atributos están perfectamente integrados. Y como yo les decía, yo creo que ahorita al ya estar estudiando cada miércoles o cada vez que tienen estos tiempos, los atributos de Dios y los vamos integrando, nos vamos dando cuenta, wow, es increíble poder conocer a Dios, poder practicar y poder aprender más del Dios que servimos, al Dios que adoramos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que muchos grupos religiosos y el mundo secular han usado esta escritura en un contexto equivocado, enfocando en un solo atributo de Dios y desechando los demás. Eso es algo que no podemos hacer. No podemos tomar una característica de Dios que nos gusta y hacer las otras a un lado porque no nos gustan o porque no nos convienen. Y eso es lo que el mundo religioso y lo que el mundo secular ha hecho. El mundo ha cambiado o quiere formarse una idea de Dios a como le conviene o a como lo quiere ver, y utilizan este pasaje sin verlo con todo el contexto de lo que es la palabra. Cuando nosotros vemos en la Biblia esta aseveración de Juan, es obvio porque al ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Dios es amor, que uno de los atributos más grandes, más maravillosos y que
me encantan, ese es el amor de Dios, pero también es uno de los más retantes porque obviamente me confronta con el amor que yo tengo, con el amor que yo puedo dar. Entonces, conocer el atributo a profundidad nos da la oportunidad de poder crecer espiritualmente y poder cambiar patrones que tal vez están arraigados por las culturas donde vivimos, por la moda que está hoy en día, por el tipo de sufrimientos que pasamos y poder entender realmente cuál es el contexto que Dios quiere darle. Pero hay, por esas razones, es que muchas personas cuestionan la existencia de Dios sin conocerlo. Piensan que pueden vivir, al ser Dios amor, pueden vivir su vida de amor pasional mundanamente sin entender los otros atributos que Dios tiene y en los cuales obviamente nosotros tenemos que estar muy conscientes. Juan, al entender esta esencia, al entender estos atributos, al conocer la verdad, transforma sus pensamientos, transforma su manera de ser. Y ese Juan que yo les decía, cuando lo estudies, de ver cómo era su carácter, cómo eran celosos, cómo eran ese temperamento por algo, hijos de trueno, ¿verdad? Eran llamados. El amor de Dios se hace evidente en su vida y viene a ser una transformación radical porque él caminó cerca de Jesús, él estuvo cerca de Jesús y pudo Jesús le mostró al Padre en toda su esencia, en todo momento. Entonces, ¿qué son esos atributos? ¿Qué es este atributo que necesitamos o las características de este atributo que necesitamos entender? Bueno, yo creo que alguna de ellas es que entender que el amor de Dios no está influenciado. El amor de Dios no tiene que ver o no es causado. A veces creemos o traemos la idea que tengo que ganarme el amor de Dios a través de acciones o a través de forma de ser. La realidad no, o sea, ni lo sembramos ni lo cosechamos. O sea, el amor de Dios ya está porque Dios nos lo ha dado. Dios produce ese amor, lo hizo desde antes, porque el amor de Dios no es influenciado por ninguna de nuestras acciones, porque existe desde la eternidad, existe desde que Dios creó todo. Es ese atributo de Dios ya estaba ahí. Entonces, el amor proviene de su esencia, de sí mismo. También el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tuvo principio y no tiene final. El amor de Dios es por siempre. Esa es la eterna gracia, la fidelidad del amor de Dios a nuestras vidas. Qué increíble pensar, esto es algo que he sentido mucho en mi vida siempre, el amor de Dios. Decir, Dios, tú me has amado con profundidad. Hay tantas escrituras que hablan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de ese amor eterno que Dios nos tiene. Y tenemos que mirarlo así, tenemos que apreciarlo así y valorarlo, porque muchas veces no lo valoramos. También entender que el amor de Dios es soberano. Dios es ley en sí mismo. Dios es Dios y su soberanía no está influenciada por nada de lo que Él ha creado. Entonces necesitamos entender ese amor soberano que Dios nos tiene. También el amor de Dios es infinito. Todo en Dios es infinito. Su esencia llena el cielo y la tierra. Su sabiduría no tiene límites. Su poder, no hay poder que se compare al de Él. Así su amor es ilimitado. No se puede expresar. Dios puede, es algo tan difícil poder tratar de expresarlo, pero el entender que es infinito a mí me da mucha seguridad, me da mucha confianza, me da mucha fortaleza. También entender que otra característica es que el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no varía, no tiene fin, nada cambiará su curso porque hagamos lo que hagamos, Dios nos amará. Y recuerdo aquí mucho la escritura, como Pablo dijo, nada puede separarnos del amor de Dios, nada. Cuando entendemos eso, leyendo toda la palabra, nos damos cuenta, nada puede separarme porque Dios, su amor es eterno, su amor es inmutable y pase lo que pase, Él me seguirá amando, pero yo necesito tomar responsabilidad del amor que Dios me tiene. También el amor de Dios es santo, no se regula por capricho, no es por medio de pasiones, no va de acuerdo a lo que mi emoción me quiere decir. Y esto es mucho de lo que pasa en el mundo hoy. Nosotros creemos que el amor, a cómo sentimos, cómo las pasiones nos dejan llevar, los caprichos que podemos tener, pero Dios no es así. Dios no está en conflicto con la santidad y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Hoy a mucha gente le cuesta trabajo entender el amor con la santidad, que Dios, los diferentes atributos de Dios sí los separa, porque obviamente el de la santidad
al mundo religioso no le gusta y al mundo secular menos. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y por último también, y tal vez el más comparable a todo esto es ese amor lleno de gracia. Toda la Biblia está llena de la gracia de Dios. La gracia de Dios que se vio en manera contundente, y esto es algo que nunca podemos olvidar, el que Él dio a su Hijo Jesús por nosotros, por los pecadores, por los que necesitamos un Salvador. Dios dio lo máximo, ese amor lleno de gracia, el cual es tan malentendido y necesitamos comprender de una manera poderosa. Entonces, yo creo que esta es una forma rápida, breve, como yo pudiera, como les dije al principio, tratar de tocar este tema, el atributo del amor de Dios, pero es un tema muy difícil, pero obviamente la Biblia está llena del amor de Dios y yo creo que eso es algo que podemos seguir hablando siempre, pero necesitamos sí entender que es un atributo igual que los demás y Dios en toda su esencia necesitamos conocerlo plenamente. No sé ustedes qué piensan, hermanos, pero yo esto es algo que comparto y yo creo que es igual en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias, Roberto. Y hay una cosa muy especial que me gusta y que me gustó y que creo que nuestros hermanos están preguntando. Es esto, o sea, generalmente los grupos religiosos solo toman el amor de Dios y dejan los otros atributos, los hacen a un lado, lo de la santidad. Entonces, eso sí, creo que ese es el propósito de nuestro miércoles de enseñanza, llevando todos estos atributos de Dios para hacerlos. Eduardo, no sé si tienes algún comentario. Sí, no, excelente, gracias, Roberto. Y yo pensaba también cuando hablabas en el amor de Dios es santo, no es caprichoso, no es como que está así, Sí, como es el ser humano, ¿no? El ser humano es cambiante, Dios es inmutable, entonces él no está cambiando como nosotros, porque a veces creo que una de las cosas también que es un obstáculo para que las personas realmente se entreguen a Dios completamente, es que no comprenden este atributo realmente, entonces vienen y dicen, bueno, yo sé que Dios me ama, pero creen que el amor es como la forma como tal vez ellos crecieron. Algunos, y seamos honestos, y a veces, yo sé que a veces hay personas que han recibido maltrato en su vida, que es algo grave, y de repente llegan a pensar que eso es amor. O sea, el mundo es tan confuso para las personas, que a veces hay personas que han recibido maltrato de otras personas y lo ven, no, pero es que me ama. No, yo sé que me ama, yo sé que me ama. Entonces empiezan a crear ideas del amor tan confusas, o que el amor es permisibilidad total, o sea, bueno, no, es que no voy a ser justo, no voy a ser santo, no importa, porque como yo amo, entonces no hago nada más. Y creo que Roberto lo explicaba muy bien, eso, y yo creo que sí, qué retante, ¿no? Qué retante, Roberto, cómo el mundo puede a veces venir y Satanás, porque este es un trabajo que Satanás hace de confundir. O sea, Claro. Satanás es enemigo de la verdad, él ha mentido siempre, él es un mentiroso desde el principio. Y estas mentiritas las mete en las personas, las trabaja en el ser humano para que realmente no puedan ver la grandeza del amor de Dios y que nunca se conviertan, que nunca realmente Y, entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo ves? y por eso es tan importante, pienso yo, porque el conocer, ¿por qué? Porque mucha gente el día de hoy, bueno, yo cuando comparto la mayoría, especialmente en este tiempo, que ha sido difícil, la gente pregunta, bueno, ¿por qué si Dios es amor está pasando todo esto? ¿Por qué si Dios ama, por qué pasa todo esto? Y es precisamente eso, por eso ahora con más pasión estudio la Biblia con las personas, para tratar de mostrarles que no es el amor que nosotros creemos. Entonces, si no me pasa nada, entonces Dios sí me ama, y si me pasa algo, entonces Dios no me ama. No, no es cierto. O a sí. veces me dio cáncer, Dios me ama. O sea, tenemos que entender que vivimos en un mundo pecaminoso. Necesitamos entender que la maldad existe, pero que el amor de Dios es muy diferente. No podemos comparar o tratar de mezclar el amor de Dios con el del mundo y tratar de formar nuestra idea de lo que es el amor o de lo que deberíamos de creer que debería de ser. Y aún como cristianos, como discípulos, podemos tener una idea errónea si no conocemos bien. Por eso me gustó lo que dijiste. La verdad, mira, yo estoy estudiando la maestría no porque quiera
sacar un título, o sea, a mi edad ya no la necesito, ¿verdad? Pero es por quiero crecer en el conocimiento de Dios. Y hay muchas cosas que, pues tú lo sabes, estamos descubriendo en la maestría, que la estamos viendo con otros ojos, ¿verdad? Con ojos más maduros, con ojos más centrados, pero yo creo que esa es la clave. Entonces, sí creo que es muy triste ver cuánta religiosidad hay y cuántos grupos religiosos creen que el amor de Dios va a cubrir sus faltas y pueden pecar y seguir pecando y Dios es amor, entonces nos va a perdonar. Claro, no hay que confundir la gracia con lo que es el verdadero amor. Y por eso siento que el amor, como lo vemos, es muy egoísta, el mundo lo ve muy de una forma, como lo vemos, ¿verdad? Es egoísta. Me hiciste, te hago. Me haces, me la devuelves, ¿no? O sea, ese es el tipo de amor que nosotros practicamos, ¿verdad? Un amor condicional, un amor que va más enfocado a sentirme yo bien. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Pero por eso es que hay que conocer profundamente a Dios. Roberto, una Excelente. pregunta. Solo, Sí. ¿tienes nietos, Roberto? No, ninguno Todavía de no. mis hijos está casado. Ok. No, y te preguntaba porque esa es otra comparación. Vaya, mi papá, yo sé que mi mamá que nos está viendo en la transmisión, que también es discípula, y mi papá, bueno, se llevan a veces a mis hijos y son alcahuetos, ¿no? O sea, entonces para mis Sí, hijos ese es el amor. Mi abuelo me superama, pues entonces, si sí, viene papá y mamá y son severos y son duros, sí, no, no, a mí me aman más, mis abuelos me aman más, sí, porque ellos no, sí, no me castigan. Entonces, sí, así crecemos el ser humano con ideas como, bueno, si no me castiga, Exacto. si no tiene una disciplina conmigo, entonces sí me ama. Yo creo que lo mencionabas en sí, este momento, por eso se me vino a la mente Sí, pensar en el y ejemplo de fíjate, los o hijos, sea, ¿no? aquí en la tierra, los placeres del amor están mezclados con el dolor, porque Ujú. aquí hay pecado, porque en la tierra hay odio, porque en la tierra hay mala voluntad. Entonces, el mundo secular y religioso evita el sufrimiento, como cualquiera. Por ejemplo, tú tienes una novia, cuando era uno joven, ¿qué es lo que menos querías? Era sufrir, ¿verdad? Tienes una esposa, lo que sí, menos quieres es sufrir, pero una relación trae sufrimiento. Sí, Una sí, verdadera comunión trae sufrimiento. Nuestra comunión con Dios trae sufrimiento. Y es algo que necesitamos aprender a entenderlo, porque al entenderlo nos vamos a dar cuenta que el amor tiene que ver mucho con el sufrimiento de Dios. Ahí es donde podemos entender el sufrimiento, porque Dios, imagínate, yo siempre he tenido en mente la escritura de Abraham con mis hijos. Como ministro he pensado, ¿hasta dónde yo estaría dispuesto a poner el cuchillo en mis hijos? Y la verdad, sí, no estaría dispuesto. Ahora pienso en Dios, no en Abraham, pienso en Dios. Dios no lo pensó, Dios lo dio completamente. Ese es el amor de Dios, ese es el sí, amor perfecto que Dios ha dado al dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos, y no fue, era un plan que Dios tenía, el enviarnos a su Hijo y que Él sufriera para que nosotros pudiéramos entender qué es el sufrimiento. Entonces, por eso es que necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios, no a sí. como el mundo siente, porque entonces obviamente habría muchas definiciones de un amor incorrecto, que es lo que vivimos hoy, y por eso es que hay tantos grupos religiosos y por eso tanta gente no quiere seguir a Dios. Sí. excelente. Roberto, yo quiero hacerte una pregunta, ya que tomaste esa parte. En tus años de servicio en el reino, como misionero, como evangelista, como líder de iglesia, ¿cómo ha evolucionado tu comprensión del amor de Dios? Danos algunos ejemplos, situaciones que te han pasado en el campo misionero, cómo pudiste experimentar el amor de Dios con tu familia y en tu vida personal. Ok. Bueno, es una pregunta un poquito difícil, ¿verdad? Pero definitivamente mi comprensión del amor ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Desde que llegué, es más, toda mi formación, ahorita al ratito les comparto tal vez un poquito más de eso, pero concretando la pregunta, ¿cómo ha evolucionado? Siento que ha habido tres cosas claves que han pasado para poder comprender cada día, y eso es algo que no entiendo todavía, o sea, que sigo evolucionando y sigo cuestionando y sigo teniendo las mismas luchas que todos tenemos porque somos humanos en cuanto a los sentimientos, ¿verdad? Pero creo que una de ellas, un aspecto es el conocimiento. Me encanta la escritura de Segunda de Pedro 3:18,
en donde nos exhorta Pedro ¿a qué? A crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si todo el enfoque de Pedro, ahí termina la segunda de Pedro, termina ahí en el capítulo 3, con esa exhortación, en donde habla, da un resumen de todo lo que está pasando, pero él llega a la conclusión, lo principal es crecer en la gracia y en el conocimiento. Yo creo que esa es la clave. Creo que nuestras iglesias han sido muy mal educadas o hemos sido muy mal educados desde el principio porque nos enfocamos mucho al trabajo, a la acción, pero dedicamos realmente poco tiempo y tristemente muchos discípulos dedican poco tiempo a estudiar profundamente la palabra, que tengan una convicción de estudiar la Biblia. Afortunadamente, bueno, yo he sentido una convicción desde que me convertí de estudiar la Biblia, es algo que me apasiona, me encanta predicar, pero no puedo predicar algo que no conozco, tengo que prepararme, tengo que estudiar. Entonces, creo que a través de los años he ido comprendiendo más los atributos de Dios, ¿verdad? He entendido más quién es Dios, he entendido y sigo descubriendo, como decía otra vez ahorita, esta maestría que estamos teniendo me ha llevado a los libros que me encantan y descubrir nuevas cosas que antes no veía así, ¿verdad? Que estoy aprendiendo a conocer. Entonces, creo que lo primero es crecer en el conocimiento. Esa es una cosa que creo que ha ido evolucionando. Antes leía, al principio, evangelios, ahora estudio profundamente, o sea, he ido creciendo en ese proceso, ¿verdad? La segunda cosa creo que son las pruebas personales. Creo que el sufrimiento que he vivido a través de todos estos años, el sufrimiento personal, me ha llevado a ver el amor de Dios, eso que les explicaba, el sufrimiento, como que he comprendido, no es nada más dio a su hijo por mí, o sea, he entendido que fue para Dios a través de lo mismo que yo he sentido y que no se puede comparar ninguna de las cosas que yo haya sufrido a lo que Dios sufrió al darnos a su hijo. Entonces, eso me ha hecho al ir pasando diferentes etapas, porque obviamente llegué soltero, me casé, tuve mis hijos chicos, más grandes, ahora estoy otra vez solo con mi esposa, y ya no tengo 20 años, todo ha cambiado. Entonces, ha sido un proceso en el cual han pasado muchas situaciones que podría estar contando aquí 1000 historias, ¿verdad? Pero ese sufrimiento personal me ha llevado a entender las necesidades de otras personas y me ha hecho entender el amor de Dios. Y la última, las pruebas en el ministerio, o sea, las luchas que he visto, las pruebas en el liderazgo, porque el liderazgo no todo es miel, hay mucho sufrimiento, el sufrimiento de hermanos, el sufrimiento de las ciudades donde he vivido. O sea, todo esto ha sido como un proceso en el cual como que Dios siempre está tratando de pulirme y ahora lo veo como Juan, como Pedro, como a tantos discípulos. A través del sufrimiento, Dios nos ha enseñado a poder salir adelante y crecer y madurar en nuestra fe, porque eso nos lleva a depender de Dios. Yo creo que son 3 cosas que yo pienso, yo he sentido cómo me han ayudado y sigo ahora cada vez que paso en una prueba, en lugar de ay, ¿por qué me pasa? Es como, por algo está pasando, necesito entender, no la comprendo, ya cuando pase lo entenderé, pero entiendo que es algo que me va a levantar, que me va a llevar a un nivel mayor del que ahora estoy. Sí. Excelente, excelente, Roberto. Contesta. Sí. Sí, fíjate que pensaba mucho en lo que decía, o sea, bueno, has sido ministro por 31 años, ¿no? O sea, no es poca cosa y sin duda tus experiencias en ministerio han sido diversas, ¿no? Han sido de todo un poco, diría yo. Y digamos aquí en Centroamérica, Roberto, ¿cómo fue tu paso? Porque estuviste más de 2 años acá en Guatemala, ¿no? Sí. ¿Solamente en Guatemala estuviste dirigiendo en Centroamérica? Sí, solo en Guatemala y visitando las iglesias, todas las iglesias de Centroamérica. Como te digo, estábamos encargados, mi esposa y yo, de ella. Sin duda, Centroamérica tiene un profundo huella en mi corazón. Pasamos situaciones muy difíciles. Llegamos en la época que llegamos a Guatemala, la ciudad era muy conflictiva. Todos los días salían en el periódico. Yo tenía mis 2 hijos que estaban en ese entonces, que habían nacido Andrea y David, tenían
3, 4 y 2 años tenían mis hijos, estaban chiquitos. Y en ese entonces, cada vez que mi esposa abría la puerta y estaba el periódico, la primera noticia era secuestraron a tal niño, secuestraron a tal niño, secuestraron. Entonces, imagínate para nosotros venir de otro país, escuchar eso era un temor diario, ¿no? Sí, Hasta que un día le dije a mi esposa, ya no veas el periódico, ya no lo pongas, ¿verdad? sí, Pero obviamente, por decirte, nuestras pláticas de estudios bíblicos era hablar con personas que habían estado en la guerrilla, que habían asesinado a personas. O sea, era muy fuerte todo el contexto, algo que no habíamos vivido. O sea, la iglesia en Guatemala, la ciudad de Guatemala venía saliendo de esta guerra civil fuerte y que robó niños al por mayor. Muy triste las historias que escuchábamos. Pero todo eso yo creo que fue muy fuerte y recuerdo mucho una ocasión precisamente que me pasó, íbamos a mandar el equipo misionero a la ciudad de Shela, íbamos en el viaje exploratorio donde íbamos a ver la ciudad, donde íbamos el primer servicio, íbamos con la pareja que iba a dirigir la iglesia allá y a preparar todo. Y en el trayecto de la carretera íbamos entrando a una ciudad, no recuerdo cuál fue, qué pueblo era, pero íbamos saliendo de Guatemala, llevamos un rato en la carretera, íbamos a una velocidad como de 20, 30 kilómetros, porque estábamos entrando a la ciudad, y de repente, así de la nada, me salió un niño en bicicleta, se me atravesó, o sea, se atravesó el, el carro y lo impacto con el carro, el niño sale volando y se estrella en el parabrisas del carro, rueda al piso y lo veo tirado, la bicicleta por el otro lado, el parabrisas roto con sangre y wow, sentí helado, mi esposa quedó en shock, se atravesaba, la carretera pasaban trailers, afortunadamente en ese momento no pasó ninguno y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, recogí al niño, afortunadamente había una clínica de seguridad social ahí, lo llevé ahí, lo checaron, estuvimos ahí, en todo este tiempo fue muy difícil, yo estaba luchando mucho emocionalmente y total que ahí pasamos hasta que lo dieron de alta, afortunadamente no le pasó a mayores, pero me tocó mucho ver que era una familia con muy pocos recursos, no tenían eh, economía. Y bueno, nos quedamos ahí. Y recuerdo bueno, tuvimos que quedarnos ahí en un hotel ahí porque no traíamos el parabrisas se quebró y tenían que cambiarlo. Entonces nos tuvimos que quedar en un hotel ahí. Y yo recuerdo que lo primero que yo llegué al hotel, ¿por qué Dios? Y empecé a luchar, ¿verdad? Empecé a decir, ¿por qué dejas que pase esto? Si vamos a plantar una misión, empecé así, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien, mi esposa en ese momento, estábamos orando y ella también estaba muy asustada y todo, pero me agarra y terminando la oración me dice, amor, no podemos quitar, mira la protección de Dios, no nos pasó nada, no les pasó nada, el niño está bien, tú estás bien, yo estoy bien, el carro es lo de menos, fue un susto, pero mira cómo Dios nos cuidó. Pasó sí, eso y esa misma semana, en ese mismo tiempo, una hermana en nuestra iglesia de Guatemala fue secuestrada, violada y asesinada con 20 balazos que le dieron. Todas estas cosas, yo tenía que ir a México cuando me enteré de esta situación, pero en el vuelo me quería bajar. La verdad, traía muchas cosas dentro de mí y recuerdo que llegué a México, pues ya no me pude bajar del avión porque ya salía y me vine a México, pero tuve la oportunidad de acá de tener un tiempo con un hermano y este hermano me ayudó mucho a entender esto, ¿verdad? Entender como son etapas que tú dices, ¿qué me está queriendo mostrar Dios? Yo en ese entonces simplemente sentí un balde de agua y decir, ¿qué es todo esto? ¿Qué hago aquí? ¿Sí me explico? Pero yo sé que Dios estaba trabajando, Dios me estaba enseñando algo muy importante en mi vida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Después regresé, no podía, para esto yo no podía dormir porque soñaba con el niño, soñaba que fallecía, soñaba que se ponía mal, y este hermano me recomendó, ¿sabes qué? Ve a verlo, llévale comida, llévale algo y ve a ver cómo está. Y fui al pueblo a donde regresé, ya cuando regresé a Guatemala,
Afortunadamente él estaba bien, le llevé comida, le llevé una pelota, le dije, mira, te traigo esta pelota para que no vuelvas a andar en bicicleta en la carretera, ¿verdad? Ya no salgas a la carretera, quédate aquí. Sí. Pero todo eso me hizo, pensando en eso, me hizo, aparte de todo esto, yo veía a la iglesia con todos estos sufrimientos, la veía crecer muchísimo. En ese mismo tiempo tuvimos un aniversario donde nos pusimos una meta muy radical. Queríamos en un mes crecer 40 en membresía en la iglesia. En ese mismo día queríamos tener 5,000 de asistencia, éramos 600 en ese entonces, y queríamos tener la ofrenda 30 veces, las 3 metas en el mismo mes. Y yo veía todo esto y decía, ¿cómo? Pero bueno, Dios fue increíble. Dios en ese mes nos dio 40 de crecimiento. No tuvimos 5,000, tuvimos 3,500 de asistencia, y nuestra ofrenda fue más de 30 veces. Pero yo fui aprendiendo. ¿Y por qué compartí esto? Porque lo que yo aprendí en mi vida espiritual en Centroamérica fue un parteaguas en mi vida. Yo siento que estaba muy acostumbrado a quién era yo, quién era Roberto Arroyo en México. Y cuando yo llegué a Guatemala, pues nadie me conocía. Y la iglesia me amó, me entregó su corazón. Creo que yo fui a enseñar y yo salí enseñado. O sea, yo siempre he dicho, yo soy otra persona después de Guatemala. O sea, Guatemala fue, digo Guatemala porque ahí fue la iglesia donde yo estuve, ¿verdad? Pero en general Centroamérica. O sea, el amor de Centroamérica transformó mi vida. Y Dios lo hizo increíble porque vimos yo vi cómo esa iglesia, sin ninguna labor nuestra humana, creció de 550 miembros a 800 miembros en 2 años. Yo digo, es el amor de Dios. Dios ama, Dios está ahí. Y todo lo que aprendí, todo ese sufrimiento, me llevó a entender ahora mucho más a los lugares a donde voy. Entender esta pandemia, por ejemplo, me ha ayudado eso que aprendí en Guatemala acerca de ver a Dios. Algo pasa, Dios a veces deja que las cosas sucedan para que nuestro carácter se fortalezca y podamos superar una prueba más fuerte en el futuro, ¿verdad? Entonces, yo siempre estaré muy agradecido, y lo digo aquí y siempre lo he dicho en donde yo predique, siempre diré, yo soy uno antes de Guatemala y soy otro después de Guatemala. Yo era una persona muy rígida, muy dura, muy legalista, y en Guatemala me enseñó con amor a quitar todos esos atributos malos que tenía, ¿verdad? Digo, que he tratado de quitar, ¿verdad? A lo mejor siguen ahí. Roberto, y pensaba, digamos, hoy, porque mencionaba, ¿verdad?, de que tu entendimiento del amor de Dios ha evolucionado. Es el Roberto de hace 30 años, de hace más de 3 décadas, no es el mismo que el Roberto que estamos teniendo hoy acá en esta noche. Eh, Sí. si pudieras decirle algo a tu Roberto de hace 30 años, ¿no? Con respecto al amor de Dios, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le dirías? Porque eras un novato, digamos, del amor de Dios, y hoy digamos que en su misericordia Dios te ha permitido crecer más en entenderlo y en conocerlo. ¿Qué le dirías a ese Roberto que estaba ahí rígido, afanado, tal vez ansioso por muchas cosas? ¿Qué podrías decirle? ¿Qué consejo le darías a tu Roberto joven? Le diría, recuerda siempre que el amor de Dios es inagotable. Les voy a poner la prueba más fuerte que me pasó. Bueno, no sé si sea oportuno, ¿verdad? Pero sí quiero, una de las pruebas tal vez más difíciles que me hizo crecer en esta área fue que recién casado, tenía 4 meses de casado, mi esposa empezó con una gripa, y de repente esa gripa le quitó la voz por 6 meses. O sea, mi esposa perdió la voz por 6 meses, así de la noche a la mañana, y nosotros no entendíamos. O sea, era un joven ministro, en aquel entonces tenía apenas como 2 o 3 años trabajando como interno, ¿no? Sí, como 2 años. Y yo no comprendía, y yo recuerdo el sufrimiento de ella. Imagínense, recién casado, los problemas del matrimonio, recién uno se casa, ¿verdad? Pero aparte de eso, ella no podía hablar, y yo la veía, llegaba, y tú sabes, nuestro instrumento de trabajo es la voz. Ella no podía dar estudios. Ella, cuando yo llegaba a la casa, ella estaba muy desanimada. Recuerdo
en nuestra mesa de comedor, teníamos una libreta donde yo le escribía, ella me escribía cómo te fue y ya yo le explicaba, pero yo la veía cuando yo podía hablar, pues la veía llorando, la veía sufriendo. Esto pasó por 6 meses. Estábamos en México, mi discipulador en aquel entonces vivía en Miami y me llevó a Miami, esa fue la razón por qué fuimos a Miami. Íbamos por un corto tiempo y nos quedamos 6 meses en Miami, porque la voz no llegaba, bioterapistas, nada, nunca llegaba. Y yo recuerdo en todo este tiempo cuestionaba mucho, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué nos pasa esto? Pero al mismo tiempo no era muy impaciente, o sea, como quería ver a mi esposa bien y no sabía la razón, ¿verdad? Pero bueno, el punto final fue que un día, ya después de que ella no podía, a mí me daba mucha tristeza verla estudiar la Biblia con personas, escribiéndole ella las preguntas a la hermana que iba a compartir con ellas, porque ella no podía hablar. Entonces, ya en las últimas semanas de todo esto, nos pusimos a orar, ella y yo recuerdo una mañana, oramos, le clamamos a Dios, le dijimos, Dios, si esa es tu decisión, que ella pierda la voz por completo, está bien, pero no vamos a renunciar a ser ministros, a menos que nos pidan que renunciemos porque ella no puede, no vamos a renunciar, pero si tú quieres que dejemos de ser ministros, quítanos, ¿verdad? O sea, tú muévenos de ahí. Y después de esa oración, a los 3 días regresó la voz de mi esposa. Así como se fue, la voz regresó. Entonces yo aprendí mucho, en ese tiempo yo aprendí a ser muy paciente, aprendí a comprender el dolor de otras personas en ese sentido. Claro, tenía que aprender más, por eso después me llevó a Guatemala más específicamente, pero decía que una parte fue el sufrimiento personal y las luchas que he pasado y otras el sufrimiento de otras, de las iglesias y de las personas, ¿verdad? Pero ¿qué comprendí en ese momento y qué es lo que me diría hoy en día? ¿Recuerdas ese momento cuando estabas deshecho, estabas tumbado? Porque yo me iba, obviamente a mi esposa no le mostraba, pero yo me iba de la casa, salía y me iba a llorar, me iba a orar y me iba a cuestionar a Dios. Y eso fue por mucho tiempo. Entonces, yo le diría, ¿recuerdas esos llantos, esos cuadernos que escribiste, todo? Pues mira, eso fue una prueba que te ha llevado a pasar otras más difíciles que ahora has tenido, ¿verdad? O sea, cosas que has vivido que no las hubiera podido pasar si no hubiera entendido. Pero me quedó muy claro desde ese entonces que el amor de Dios es inmovible, o sea, el amor de Dios va a estar eterno, es eterno. Claro, me pide un compromiso a ese amor, pero su amor no varía, no me ama más. Dios nos ama, nos ha amado antes, como nos ama hoy y como nos va a amar en el futuro. O sea, Dios no va a cambiar su amor hacia nosotros. Entonces, yo creo que el entender esto es difícil porque pasamos pruebas que son fuertes, que son difíciles de afrontar muchas veces, pero entendiendo la esencia correcta de Dios, vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es perfecto, que Él nos va a cubrir en cualquier necesidad y lo que necesitamos es humillarnos delante de Él y acercarnos con esa devoción, reconociendo que Él es Dios y por eso es Dios. Increíble, muchas gracias por compartir, Roberto. De veras, gracias por compartir tu testimonio de esas experiencias, pues que son momentos difíciles y que igual yo sé que hermanos también pasan y cuando otros comparten, pues también nos ayuda, ¿no? Saber que también otros hermanos, como dice la Escritura, en otras partes también pues pasan pruebas, ¿no? Claro. Y eso nos da fortaleza también. Sí, excelente, Roberto. Muchas gracias. Es especial realmente ese testimonio y eso, esa ayuda que le vamos a dar al que iniciamos allá, aquellos jóvenes que éramos nosotros. Yo tengo por lo menos 22 años en la fe y entonces así éramos, tuvimos muchas dificultades y ahora las entendemos fácilmente por el amor de Dios. Pero para finalizar, Roberto, tu reflexión final sobre el amor de Dios para nuestras iglesias de Tegucigalpa, Comayagua y nuestros hermanos de Puerto Barrios en Guatemala. Así que tu reflexión final. Bueno, mi reflexión final es, como Juan dijo,
el que no conoce, el que no ama, no conoce, el que ama, perdón, el que no conoce a Dios no ama, ¿verdad? Porque si no conocemos a Dios, no podemos amar. Entonces, todos los atributos de Dios nos muestran todas sus diferentes facetas que en unión nos transforman, nos hacen diferentes. Entonces, lo que yo pienso que cualquier discípulo, tengamos la edad que tengamos, debemos de hacer es conocer a Dios, estudiar la Biblia, no dejar que alguien nos diga, aún esta clase que estamos o este tiempo, ¿verdad? Pues no crean todo, o sea, vayan a la palabra y descúbranlo. Yo he tenido que descubrir, a mí me han pintado a Dios de muchas maneras, pero hay que descubrirlo. Mi exhortación es conoce a Dios. O sea, Él lo dijo, crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso encierra, ahí vamos a poder encontrar el amor de Dios plenamente, sin duda. Excelente, Excelente. muchas gracias, Roberto. La verdad que sí, tocaste nuestros corazones, pues, y gracias por compartir, gracias por habernos acompañado. Estoy muy contento y, y qué bueno, pues, que Dios pues te sigue usando, sigue sirviendo. Después de 3 décadas, o sea, creo que no muchos, ¿no? No muchos pueden decir que ya llevan más de 3 décadas en el ministerio y cuántas cosas, ¿no? Ya, ojalá que algún día podamos pues tenerte, porque yo recuerdo que te tuvimos presencialmente acá en San Pedro. Sí. Yo creo que compartimos un tiempo también. Yo trabajaba como medio interno en ese tiempo, tenía como 19 años posiblemente. Siempre recordaré el calor de San Pedro Sula. Ah, Sí, 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 es inolvidable, ese El marca calor de de los vida. hermanos. Pero bien, gracias, muchas gracias, Roberto. Gracias a Sí, ustedes. muchísimas gracias, Roberto. Gracias por haber compartido con nosotros. A nuestros hermanos en nuestras iglesias, muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo miércoles de enseñanza. Que Dios los bendiga y buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, mis hermanos.